Les voy a leer un pedacito de la escritura que se encuentra en Filipenses 3. En el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hasta ahí voy a leer esa parte. Me encanta esa parte. La he compartido antes y ahorita les voy a decir por qué se las comparto. Vamos a hacer una oración para empezar. Amado Padre, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de volver a vernos, Señor, una vez más este martes, Señor, que lo disponemos para el estudio, Señor, de tu palabra, el estudio de, Señor, de la historia, Padre amado, de lo que pasó, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas entendimiento, sabiduría, pero sobre todo gozo y paz en nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este estudio afirme más nuestra fe, Señor, siempre con el afán, Señor, de que lo que estudiamos sea para tu bendita honra y gloria, Señor, no para sentirnos mejores ni para sentirnos, Señor, que sabemos más que nadie más, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el conocimiento, tú lo eres todo, Señor. Me pongo en tus benditas manos y pongo a cada uno de los que va a escuchar esta enseñanza el día de hoy. Padre bendito, que tú los fortalezcas, los bendigas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues les voy a compartir la pantalla. No sé si se acuerdan en dónde nos quedamos la vez pasada. En el 36. No, ya habíamos pasado el 36, ¿no? Ok, ok. No, no, no recuerdo. Ahí viene Roberto. 36, 40, 41, 45. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál nos quedamos? De 36 a 40. Ok, adelante. Entonces, ese le toca a mi tío Chuy, ¿no? Yo creo que Sí, 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 sí. la 41 a 45 no sé a quién le tocaba. Ahorita, como habemos pocos, vamos a ir leyendo como uno una, otro otra y otro otra. Ahí llegó Ok, Roberto. ok. Listo, entonces, tío, Parece que adelante, usted los primeros cinco. sí. Dice, cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. 37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios aún sin carta de indulgencia. 38. No obstante, la remisión y la participación otorgadas por el Papa no han de menospreciarse en manera alguna, porque como ya he dicho, constituyen un anuncio de la remisión divina. 39. Es dificilísimo hasta para los teólogos más brillantes ensalzar al mismo tiempo ante el pueblo la prodigalidad de las indulgencias y la verdad de la contrición. La verdadera contrición busca y ama las penas, pero la profusión de las indulgencias relaja y hace que las penas sean odiadas, por lo menos da ocasión para ello. Ok, tío, su participación acerca de estas seis, ¿qué entiende usted de estas seis? Pues que
que cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tenía derecho al perdón de sus pecados, pues diciendo este, que antes pues no era así, tenía que ser a fuerzas por pagos de indulgencia. Es lo que más o menos entiendo. Gracias, tío. No sé si algunos de los que vemos conectados le gustaría participar. Oh, creo que se salió Roberto. Estaba Roberto también. Aquí estoy, brother. Ahí Perdón. está, perdón. Roberto, ¿alguien que les gustaría agregar algo más de la 35 a la 40? Vamos a ir un poco rápido porque quiero que lleguemos a lo que son las 5 solas, pero si hay alguien que le gustaría compartir algo, aprovechen, porque ahora vemos poquitos, así que ahora hay más tiempo para que los que estamos podamos compartir. Ok, yo acabo de entrar, ahorita me voy actualizando pues ahí en lo que, en las, en la lectura pues. Ok, muy bien. José, ¿alguna participación? Y lo que puedo acordar yo es que, bueno, como ahí dicen, donde dice vivos o muertos, pues esas indulgencias eran para ambas. Y aún estando muertos o vivos, hacían esas indulgencias. Les entregaban una carta conforme a lo que ellos pagaban, ¿verdad? Como una prueba. Es lo que yo puedo recordar de lo que he leído. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a seguir de la 40 a la 41 a la 45. ¿Puedes leerla, José? Dice la 41. Voy a ampliar un poquito. Aquí lo veo bien. Bueno, yo. Ok, listo. Dice la 41. Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela para que el pueblo no crea equivocadamente que deban ser preferidas a las demás buenas obras de caridad. La 42. Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa en manera alguna que la compra de indulgencia se compare con las obras de misericordia. La 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencia. La 44. Porque la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser mejor. En cambio, no lo es por las indulgencias, sino a lo más, liberado de la pena. 45. Debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias. Lo que obtiene en verdad no son indulgencias, papeles, sino la Papales, indignación de Dios. Indulgencias papales, perdón. sino la indignación de Dios. Ok, tu participación, José, de estas 5. Pues la verdad que todo eso era controlado todo por el Papa. Muy bien. ¿Alguien más que le gustaría participar de estas 5? ¿Algún comentario? Bueno, lo que estoy viendo también Ujú. es que Martín Lutero se basaba mucho al Evangelio, en estas cosas, porque de cierta manera sí estoy leyendo algunas situaciones que proponía Jesús, pues, en la forma de vivir. Y pues de aquí, pues obviamente ya en la decisión del Papa, pues no se respetaba eso. Sí, gracias. Muy, muy acertado tu comentario, Roberto. En realidad lo que vemos eso es como yo le pudiera decir una refutación. Las tesis de Martín Lutero. ¿Alguien sabe qué significa refutar? ¿O alguien ha escuchado eso? Refutar. Refutar.
pues darle una respuesta o confrontar, ¿no? De manera, ah, ¿cómo se puede decir? Ah, de manera debatible, ¿no? A un argumento, no sé. Sí, es muy correcto tu comentario, Roberto. Y, de eso se trata la refutación. La refutación es contraopinar alguna opinión de alguien más, pero con argumentos válidos o que tú consideras válidos. Es parte de un debate. En un debate, a mí me ha tocado participar en debates con personas de otras creencias y denominaciones. Sinceramente, mi comentario acerca de eso es, les tengo que decir que la persona no viene, nadie viene a debatir queriendo aprender, sino más bien queriendo imponer. Y cuando se dan los debates, nadie quiere perder. Todos quieren demostrar que están en lo correcto y por lo regular se hace mucho el uso de mentiras dentro de un debate, porque los debatientes únicamente quieren ganar el debate a como dé lugar. Entonces, no es muy recomendable un debate para nosotros. Para nosotros enseñar la escritura es mejor que debatir con una persona, porque una persona en un debate, y no es de que esté mal, nosotros siempre la escritura nos dice que tenemos que contender por la fe. O sea, nosotros podemos hacerlo, claro que sí, pero es más difícil que te ganes una persona debatiendo que yendo a predicar el evangelio. Como usted dice, Cristo te ama. No, pero que tú creas en esto. Pero el Señor murió por ti y por mí. Tú puedes creer en esto, yo puedo creer en esto. El Señor murió por ti y por mí. Y esto es lo que dice la Escritura. Ok, les aclaro, no vayan a decir, no vayan a pensar que dije, oh no, y tú haces lo que tú quieres y yo hago lo que yo quiero. No, el Señor murió por ti y esto es lo que dice la Escritura. Y entonces es como presentamos el evangelio real de Cristo. Adelante, José. Entonces la refutación conlleva a la excomulgación del Papa, a Martín Lutero, Sí, correcto, correcto. porque, Mira. porque en pocas palabras estaba negando toda la autoridad del Papa. Exacto. Las tesis de Martín Lutero, si se dan cuenta, y lo analizamos un poquito más a profundidad. Les estoy pidiendo que lean de 5 en 5, porque más o menos, no es un orden así, pero más o menos de 5 en 5 cambia los argumentos. Si se dan cuenta, lo que acaba de leer nuestro hermano Roberto, en estos, la refutación que hace acerca del el pago de las indulgencias es contra las obras. No sé si se están dando cuenta. Obras. Que al Señor le agrada más que hagamos obras a que nosotros quieramos pagar por algo más. Si se dan cuenta, está hablando como algo del buen samaritano. Aquí en la parte que acaba de leer nuestro hermano Roberto, en el 43 dice, hay que Fue el instruir. hermano José, creo. ¿Mande? Fue el hermano José. ¿O fue el hermano José? Bueno, cualquiera de los dos que haya sido, dice, debe enseñarse. Perdón, 43. Hay que instruir, o sea, enseñar a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Y si se dan cuenta, esta parte es prácticamente la base, la pudiéramos encontrar en la parábola del buen samaritano. No sé si ustedes están de acuerdo en esto, del que hizo justicia al el buen samaritano, al que le habían robado todo, lo habían golpeado, lo habían dejado botado en el camino, y pasan religiosos y pues se dan la vuelta, no lo tocan ni lo voltean a ver, y dice que el buen samaritano, o sea, la persona que era de Samaria, viene y él lo levanta, lo sube no sé si era caballo, burro, no recuerdo bien, pero lo sube, lo lleva a un mesón y ahí lo entrega para que lo cuiden y no solamente lo lleva a que lo cuiden, sino que se asegura de pagar
para que se le dé un buen cuidado y dice, y cuando yo regrese, si te hiciere falta, haré cuentas contigo. O sea, él quedó de responsable por una persona que cuenta la historia, que en ese tiempo tenían pique los judíos contra los samaritanos. Los consideraban hasta cierto punto inmundos los judíos a los samaritanos. Entonces, esto es cómo van cambiando las cosas. Poco a poco va cambiando lo de la refutación de, de lo que se practicaba dentro de la Iglesia Católica. Algo que les compartía la semana pasada es de que la reforma protestante no sale o no viene de un movimiento externo a la Iglesia Católica, sino que viene de empieza de personas que eran parte de la Iglesia Católica. Ellos únicamente querían que dentro de la Iglesia Católica se dejara de cometer los actos tan vergonzosos y tan apartados de las enseñanzas bíblicas. Eso es lo que ellos querían, o sea, pues ¿por qué estamos haciendo esto si esto no es bíblico? De ahí nace la Reforma Protestante. Algo que quiero darles como un extra es, quiero que piensen en esto, ¿por qué no se llevó mejor a cabo la reforma interna de la Iglesia Católica y no les vuelvo a reformular la pregunta es, ¿por qué si se estaba planteando una reforma a lo que se estaba haciendo dentro de la Iglesia Católica, por qué la Iglesia Católica no accedió? Si nosotros sabemos que lo que estaban pidiendo los reformadores era únicamente que se volvieran a la Escritura, que se volvieran bíblicos, que empezaran a practicar lo que la Biblia decía. No sé si alguien quisiera comentar algo de eso. No sé si me entendieron la pregunta o Pues quieren que... a lo que puedo pensar es que no aceptaron la propuesta que le estaban haciendo. Entonces, ellos vieron un negocio con las indulgencias. Entonces, no querían dejar ir eso que ya habían hecho, ya habían implementado, ya lo habían planeado, porque eso lo planificaron, eso no fue así de un día para otro, porque fue algo estratégico, porque sabemos que no solo ellos tenían lo que era la palabra de Dios, la Biblia. La gente estaba en mentira, no se daban cuenta. Solo internamente aquel que sabía la verdad se daba cuenta, y en este caso fue Martín Lutero. Entonces, a raíz de ahí vino la división de la iglesia también. Correcto. ¿Alguien más que le gustaría participar acerca de esta pregunta es por qué si los reformadores solamente estaban pidiendo una serie de cosas, una serie de cambios dentro de la iglesia, los cuales nosotros en la actualidad sabemos que no estaban fuera de sí, o sea que no estaban pidiendo una locura ni una loquera, sino simple y sencillamente estaban pidiendo que se volvieran bíblicos, que volvieran a la escritura, ¿verdad? La Iglesia Católica se llena la boca de decir que ellos son la iglesia fundada por Jesús, que tienen el legado de Pedro y que tienen el papado y que tienen, bueno, ellos ese es su mayor argumento. Ok, ¿por qué no se dio esta reforma dentro de la iglesia si la iglesia es la iglesia de Cristo y lo único que le pedían los reformadores es, vamos volviéndonos a lo que dice la escritura que Cristo quiere de nosotros? ¿Por qué creen que pasó eso? Eh, bueno, yo puedo opinar que es porque realmente les ganó la codicia, les ganó la soberbia, el poder, el tener poder, entonces, pues yo creo que así de simple, ¿no? Les ganó la tentación de tener el control. Perdón, aquí mi esposa me estaba dando un punto de
No, si me escuchan, de lo mismo. Y dice, pues, ¿por qué? Porque no eran bíblicos. Y sí, porque no eran bíblicos, pero hay algo más. Miren, el estudio de esto, pudiéramos decir, mucha gente piensa, ¿por qué están estudiando las 95 tesis de Martín Lutero? Como cristianos es necesario que estudiemos esto. Ustedes se van a dar cuenta que es parte de la historia del cristianismo. Es como el cristianismo ha llegado hasta donde nosotros estamos ahora. Pero yo lo miro de esta manera, de que el Señor usa a quien Él quiere. Y Él dice la Escritura, dice la Biblia, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Él siempre va a guardar a alguien o va a usar a alguien, incluso gente fuera de Israel, fue usada por Dios para salvaguardar a alguien de Israel, al arca del pacto, muchas cosas. Dios usó, incluso cuando el pueblo de Israel va cautivo a Egipto, este, les tocó pagar un precio bien grande, ¿verdad? La esclavitud por 400 años, pero en realidad Dios los guardó del exterminio porque iban a ser exterminados por el hambre que había en la tierra. Pero Dios se mueve a misericordia y Él primeramente mueve a José para aquel lugar y lo pone en un lugar clave, que él era se convierte en el gobernador de Egipto. Entonces, cuando viene Israel y los hermanos de José, ellos llegan, ¿verdad? Con su hermano José, que ahora él era el gobernador de Egipto. Entonces, Dios siempre va a usar algo. Ahora, Egipto, ¿cómo podemos ver eso? De que Dios incluso usó a Egipto para salvaguardar a su pueblo. Bueno, Dios también pudo haber usado a la Iglesia Católica, o más que nada a Roma, para que la iglesia, para que ellos fueran un medio para que la Biblia fuera salvaguardada de alguna manera, aunque en realidad si estudiamos a profundidad en en su intención eh, más, eh, en lo más mínimo posible que pudiéramos buscar, su intención de la Iglesia Católica jamás ha sido que la gente se eduque en la lectura y el conocimiento bíblico. No sé si hay algo que no les cuadre con su doctrina, eso se los dejo de tarea, o por qué ellos no empeñan en que sus fieles se dediquen más al estudio bíblico, se dediquen más a hacer lo que dice la Biblia. La pregunta sigue en el aire todavía y vamos a seguir porque al último voy a hablar de esto. ¿Por qué la Reforma Protestante no consiguió lo que quería dentro de la iglesia y tuvo que salir fuera? ¿Por qué la Iglesia Católica, en vez de ceder a lo que se le pedía y decir, oye, sí es cierto, estamos haciendo un mal a nuestros fieles seguidores? Número uno, porque ellos necesitan volver a la Escritura. Número dos, es una mentira lo que estamos haciendo por las indulgencias. Hasta el día de hoy la gente sabe que las indulgencias es una mentira, pero hay mucha gente que se aferra más a su fe y dice, no, pues es que si a mí me lo dijo fulano, yo lo tengo que aceptar. Es un acto de fe. No, la Biblia nos pide que aceptemos eso, la palabra de Dios, la palabra que fue inspirada por Dios. De ahí para allá hay un cierre, por así decirlo, en la revelación divina. No es de que ya no hay palabra de Dios, pero no para hacer una nueva doctrina, no para que ahora ya Dios me revele a mí una doctrina distinta. Un minuto, sorry. Entonces, es algo que les quería compartir acerca de esto. Vamos a seguir con en donde nos quedamos. Quedamos en la 45, ¿correcto? ¿Ya se leyó la 45? ¿Puede seguir alguien con la 46?
¿Quién Yo, sigue? ¿Roberto? sí, dice la 46. Debe enseñarse a los cristianos que, si no son colmados de bienes superfluos, están obligados a retener lo necesario para su casa y de ningún modo derrocharlo en indulgencias. Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. Se debe enseñar a los cristianos que el otorgar indulgencias el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona antes que dinero en efectivo. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si, a causa de ellas, pierden el temor de Dios. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa considera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Adelante, Roberto, tu participación acerca de estas cinco, ¿qué entiendes? ¿Qué te parecen? Pues a lo que estoy viendo punto por punto, él pues sí se puso a estudiar un poquito a fondo el comportamiento de lo que en aquel entonces pasaba. Entonces, pues mira, aquí dice que el Papa pues debería de poner muy por encima hasta orar antes que el dinero, y que a él pues, su mentalidad, o sea, como que lo expone. Dice que el Papa debería de primero, eh, más bien no, dice que no le debería de importar que se derrumbe ¿cómo se llama? La basílica, porque al final de cuentas pues es objetos, es una cosa y debería además pedirle a Dios, pues. Entonces, pues sí, todo esto expone claramente cómo se comportaba el Papa en aquel entonces. Bueno, dice aquí lo último que acaba de leer. ¿Leíste la 50, correcto? Sí, Dice, debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas? Bueno, pues muy sencillo. Que estaban trasquilando a las ovejas. No solamente las estaban trasquilando, las estaban eh, ah, ofreciendo, bueno, sacrificando, quitándoles de más. Aquí, si se dan cuenta, fíjense lo que les voy a decir. Si se dan cuenta aquí, Martín Lutero hace un énfasis en que él no creía. Si se dan cuenta, Martín Lutero en muchas de sus tesis, él está defendiendo al Papa. Aquí dice él, en el 50 debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera, ¿qué quiere decir? Que él creía que el Papa no conocía de lo que hacían los predicadores de las indulgencias. ¿Recuerdan el nombre de uno de los predicadores de indulgencias que les di? Johann Tetzel. Johann Tetzel fue uno de los más crueles vendedores y sinvergüenzas de indulgencias, ¿verdad? Acuérdense que hemos hablado mucho de él. Fue un sinvergüenza que a eso se dedicó por mucho tiempo y que vivió también en el periodo en que de la historia, en la época de Martín Lutero. Muchos consideran que el mal testimonio de este hombre fue que impulsó todavía más o con más fuerza para que a Martín Lutero se levantara.
y pusiera estas 50 tesis. Les comparto esto porque Martín Lutero, cuando acude a la iglesia de Luxemburgo y planta sus 50 tesis, perdón, sus 95 tesis, él aquí, ustedes pueden encontrar una mentalidad de un hombre que pertenecía a la iglesia católica. No podemos decir, oh, no, él aquí ya era testigo de Jehová, no, él aquí ya era evangélico, no, él aquí ya era bautista, no, aquí, no, esas iglesias ni siquiera existían todavía. ¿Ok? Lo que sí existía y ha existido, va a existir para siempre, es la revelación divina de la Escritura. Si tú lees la Escritura, el Señor te habla a través de la Escritura. Entonces él empieza a leer la Escritura y él empieza a darse cuenta que hay cosas en el comportamiento de aquella iglesia que se llamaba, o sea, se hace llamar hasta los días de hoy, la iglesia de Jesucristo, no estaba conforme a las enseñanzas de Cristo y él se levanta en contra de ella. Voy a leer las 51, de las 51 a las 55, y de ahí voy a dejar que empecemos de nuevo otra vez. Dice 51, debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro si fuera menester. Si se dan cuenta, él aquí en estas tesis que estamos leyendo, en estas últimas, él está haciendo defensa del Papa. No sé si se están dando cuenta, pero es lo que él está haciendo. Él está declarando que el Papa no sabía lo que se estaba haciendo dentro de la iglesia. Yo algo que a mí me llama muchísimo la atención, que como el mando, porque yo nunca he sido católico, pero lo que proclama la Iglesia Católica es de que el pontífice, el Papa, es quien está a cargo de toda la Iglesia. Él es acorde a sus creencias, él es el representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces, todo esto a mí me llama la atención, cómo el representante de Cristo no se daba cuenta de lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Y Martín Lutero aquí hace una defensa a favor del Papa. Quiero aclararles eso porque es un tiempo en el cual él era parte de la iglesia. Les vuelvo a repetir, la reforma no vino de una persona externa, vino de adentro de la iglesia. ¿Qué pasa cuando él se levanta? Bueno, hay un cambio después de ahí y él se da cuenta que tiene que salir de ahí. Lo excomulgan, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a seguir con la historia. 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Aquí, aquí empiezan las contradicciones, dice vana, o sea, no sirve de nada la confianza que pones en la salvación por medio de una carta de indulgencias. O sea, la salvación que la gente tiene basada en un papel, aunque el comisario, o sea, el que la hace, o hasta el mismo Papa pusiera su misma alma como prenda, o sea, que él dijera que él estaba respaldando la, la validez de estas indulgencias. Entonces aquí como aquí ya no es de que se contradiga, sino que la misma escritura nos hace ver que nada de lo que nosotros tenemos, nadie es suficiente para la salvación de otro ser humano. Nadie, ninguno de nosotros podemos pagar por la salvación de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nadie. La salvación es individual y la salvación es aquí y ahora, en esta tierra. No hay más allá. No, en ninguna parte de la escritura nos dice que hay un purgatorio. Eso es una invención y eso es otro estudio que vamos a ver más adelante. Dice el 53, son enemigos de Cristo y del Papa los que, para predicar indulgencias, ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. Ok, si se dan cuenta, dice, son enemigos de Cristo y del Papa
los que, para predicar indulgencias, ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. Al parecer aquí, este, Martín Lutero estaba un poco como que un poquito mal informado o no se había informado muy bien de cómo funciona la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica hasta el día de hoy hace alarde de tener una muy buena organización dentro de la Iglesia. Entonces, aquí Martín Lutero prácticamente lo que está diciendo en estas cinco últimas tesis que estamos leyendo es haciendo una defensa, como lo pueden ver, hacia el Papa. Incluso lo sube al nivel de Dios aquí. Dice, son enemigos de Cristo y no se queda ahí. Dice, y del Papa. O sea, si se dan cuenta, está diciendo, bueno, son enemigos del Señor, pero también del Papa. El Papa representa a la Iglesia Católica Romana. Entonces, aquí hay una contradicción bien grande en sus tesis de Martín Lutero. Les aclaro todo esto porque mucha gente cree que Martín Lutero para el cristiano representa un Cristo. Martín Lutero para un cristiano no representa a Cristo. Martín Lutero representa un hombre que Dios usó para que viniera la reforma protestante. Eso es muy diferente y eso es otra cosa. Un hombre, no estoy diciendo un Cristo, porque así como fue Martín Lutero un hombre, cometió muchísimos errores. Uno de ellos es poner al Papa y a Cristo a la misma altura. Jamás podríamos poner y deberíamos poner a ningún hombre a la altura de Cristo. Nadie merece esa honra, nadie merece esa gloria. El único que pagó por mí y por usted fue Jesucristo en la cruz del Calvario. No deberíamos de llegar a esa blasfemia en creer que pudiéramos poner a alguien. Pero esto refleja, fíjense lo que les voy a decir, esto refleja su fe en la Iglesia Católica. Si se dan cuenta, Martín Lutero aquí no está en contra del Papa. Él no quería, él en su convicción y en su fe, él quería que se arreglara la Iglesia Católica. Por eso les hago estas aclaraciones. Es bueno que sepamos esto. ¿Por qué? Porque de aquí viene un rompimiento entre la Iglesia Católica y Martín Lutero. Él no lo planteó así, pero la Iglesia no fue capaz de ajustarse a lo que estaba pidiendo Martín Lutero. ¿Y qué estaba pidiendo Martín Lutero? ¿Algo muy loco? No, que se le dejara de robar a la gente y que se les predicara el Evangelio de Cristo, que se les predicara la salvación. ¿Por medio de quién era la salvación? De Cristo, no a través de un pago de indulgencias. Entonces, ¿por qué hubo ese rompimiento? Ahorita vamos a ver. Les aclaro esto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Martín Lutero incluso defiende su fe, defiende a la iglesia a la cual él pertenece. No sé si ustedes no miran eso o ustedes miran algo diferente en lo que les estoy compartiendo. ¿Alguien? Tío, usted, ¿cómo ve estas cinco? ¿Usted ve que sí está defendiendo al Papa o no? Pues no, 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 no. De hecho, hay muchas cosas que él habla por sí mismo, o sea, cosas como diciendo el Papa, si él supiera, el Papa yo pienso que era muy bien sabido de lo que estaba pasando, nomás que ahí él dice, si el Papa, ¿dónde dice? Si el Papa supiera lo que está pasando, pero eh, no, yo creo que el Papa sí sabía lo que estaba pasando. Él quería dinero, él decía, vayan y háganle como sea, pero tráigame el dinero. Es lo que pienso yo. Adelante, Josecito. Muy Sí, buena participación, tío. como veníamos hablando la semana pasada, pues Martín Lutero, ahí se echa de ver de que Martín Lutero no quería dividir la iglesia. Ujú. Entonces, sí, hace mal igualar a Dios junto con el Papa, ¿verdad? Pero estamos viendo que él era católico, Correcto, fue, fue católico, entonces él nunca quiso una división, él quiso todo lo contrario de lo que se ha estado hablando y todo lo que explicó ahorita usted. correcto. Está bien fuerte esto. Y Y es bien delicado porque podemos transgiversar todo eso y se hace una sola sopa. ok, saben que en un tiempo, cuando yo no estaba muy informado acerca de esto, era bien fácil que alguien
me refutara a mí acerca de Martín Lutero, porque si se dan cuenta hay mucha gente en internet que habla acerca de este tema y de este punto y dicen, ah, ustedes que tienen a Martín Lutero como como el fundador de su iglesia, y así lo dicen, que Martín Lutero fue el fundador de nuestra iglesia. Mentira de Satanás. Martín Lutero no fue el fundador de nuestra iglesia. El fundador de la iglesia a la que yo creo y asisto es Cristo, porque yo soy cristiano, sigo a Cristo. No soy luterano, yo no sigo a Lutero, yo sigo a Cristo. Entonces el que fundó mi iglesia fue Cristo, porque Él murió en la cruz del Calvario por mí y por todo aquel que ha aceptado aquella salvación. Entonces, es bien importante que sepamos esto porque si alguien te dice, oye, ¿de qué estás hablando? Ahorita vamos a hablar de las cinco solas y mucha gente dice, ay, sí, los cristianos protestantes, según que no creen en Martín Lutero, pero bien que creen en las cinco solas. Bueno, hubo un rompimiento y aquí vamos empezando cuando él aún es parte de la Iglesia Católica. Él aquí es parte de la Iglesia Católica. Y no les puedo decir se apartó, no se apartó, pero vamos a ver una secuencia en la vida de Martín Lutero. ¿Qué es lo que pasa? Él aquí está defendiendo su iglesia. Es como ahorita, si yo fuera a la iglesia de cualquiera de ustedes, ¿verdad? Y yo empezara a ver cosas raras dentro de su iglesia a la cual asisten. Vamos a tomar a nuestro hermano José de ejemplo. Y yo voy a la iglesia de mi hermano José y empiezo a ver que su pastor a lo mejor está, no sé, de alguna manera está pidiendo algo que no debe de pedir. Vamos a suponer. Es más, se los voy a poner así porque hablan mucho de esto acerca de la iglesia de las iglesias evangélicas. Vamos a suponer que ya el pastor de José ya les puso una cuota para entrar a la iglesia y dijo, ¿saben qué? El que no me traiga el 20% pues no entra a la iglesia. Y yo voy y te digo, oye, José, pues esto no está bien. Yo considero que eso no es bíblico. Y ya José que me diga, "Oh, no, mira, espera, déjate explico. Mira, el pastor vino con esta idea porque pues estamos construyendo un templo. Entonces él, sí, José, pero sí lo puede pedir, pero pues no les puede negar el acceso a la iglesia y él va a decir, no, mira, pues sí, él va a querer defender su iglesia, porque él es parte de su iglesia. ¿Sí me entienden? Nosotros defendemos a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestras esposas y con los quienes nos juntamos, porque tenemos amor hacia ellos. Así podemos ver la actitud que asume Martín Lutero aquí. O sea, él no estaba en contra de su iglesia hasta cierto punto, pero estaba exponiendo lo que él quería que se debatiera. Ok, dice 54, oféndese a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto tiempo o más tiempo a las indulgencias que ella. Aquí nos habla de que cómo era la predicación o la exposición de la palabra en aquel tiempo, que se invertía más tiempo hablando de las indulgencias, tratando de convencer al fiel, al que asistía a la iglesia católica en aquel tiempo de que su salvación era por medio de las indulgencias y no por Cristo. Y él que dice es oféndese. ¿Qué quiere decir eso? Esto es una ofensa para Cristo. ¿Cómo vamos a hablar de que puedes comprar la salvación? Algo que les puedo agregar aquí es cuando Simón el mago, ¿verdad? Viendo el Espíritu Santo que había sobre, creo que era Pedro y no recuerdo bien, pero era sobre ellos y trata de comprar, ¿verdad? Y les ofrece dinero para que el Espíritu Santo también eh, llegue a Simón el mago. Y las palabras de Pedro hacia Simón el mago le dice que tú y tu dinero perezcan por haber creído que puedes comprar el don de Dios. Fíjense lo que dijo un hombre lleno del Espíritu Santo. Se llenan la boca de decir que vienen de la sucesión apostólica de Pedro. ¿Por qué ellos no actúan de esa manera? Es un bombazo eso, porque se llenan de decir que son la sucesión apostólica de Pedro. Y Pedro, ¿qué dijo? Que tu dinero y tú perezcan por creer que puedes comprar el don de Dios. Eso está en el libro de Hechos. Entonces, ¿por qué ellos no lo hacen así? ¿Por qué? Porque claramente no estaban, no se practica la escritura, no se comparte la escritura, no se vive lo que dice la Biblia y a eso los lleva a esto. Entonces, la 55 dice, ha de ser la intención. Hermano, Dígame, adelante.
Un comentario. Dígame. Ahorita que leyó eso de que pues en aquel entonces se le prestaba más atención, pues me supongo que eran misas, ¿no? Se le prestaba Sí, más atención a las indulgencias, predicaban más la indulgencia que la misma prédica de la palabra de Cristo. Hoy en día, pues aún se tiene manipulación al respecto. No, quizá no prediquen de indulgencias, ¿verdad? Y de dinero, pero, pero sí siguen predicando la limitación a la Biblia, a la palabra de Dios, porque hay un misal, yo lo que sí sé es que hay un misal, le llaman, un misal anual, o sea que en todo el mundo es la misma misa, las mismas palabras, es lo mismo todo, es el mismo, los mismos versículos del Evangelio, lo que se lee. Entonces, ese es un plan anual que mandan y tal cual, o sea, de hecho yo lo llegué a comprobar porque en algún momento llegué a ir a una misa el domingo en la mañana y el mismo día por la tarde a otro templo, pues, entonces era la misma, y ya me fui informando y sí existe eso, entonces, pues es en todo el mundo, se habla lo mismo, o sea, es una minuta tal cual que se lleva igualita, igualita en todo el mundo el mismo día. Y pues bueno, a ello, pues la limitación precisamente a la Biblia. pues muy triste, ¿no? Lo que nos acaba de compartir. Entonces, a eso se le puede llamar como unas directrices que se les entregan, ¿verdad? Pues Ya. eso viene ahora sí que pues desde arriba, desde los líderes, pero eso es verdad. De hecho, yo he visto el libro, ese es un misal y la gente lo puede comprar. Este también, y sí viene de lo que van a hablar las próximas misas durante el resto del año. Muy bien, gracias por su participación de los dos. Vamos con la 55 y disculpen, miren, esto va bien lento, pero es bien necesario. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo estoy aprendiendo demasiado con este tipo de cosas y pues que no nos quede duda, simple y sencillamente que no nos quede duda. De eso se tratan los estudios, estos estudios. Ahí va, la 55 dice, ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan, se celebren con una campana, una procesión y una ceremonia. El Evangelio, que es lo más importante, deba predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. Martín Lutero, aquí simple y sencillamente lo que está haciendo un llamado es a la comparación entre el Evangelio de Cristo y las indulgencias, 1 a 100, 100 a 1. Así es la importancia. Él claramente les está diciendo, saben que no pueden comparar, no hay comparación, lo que están vendiendo es aire, les están vendiendo aire a las personas, se inventaron un cuento de chinos y eso no es bíblico. Vamos a la 56. Los tesoros de la iglesia de donde el Papa distribuye las indulgencias no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. Los tesoros de la iglesia, de donde el Papa distribuye las indulgencias, no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Martín Lutero? Que el Papa escondía la información financiera de la Iglesia Católica de aquel entonces. Desconozco sinceramente cómo se maneja la Iglesia Católica en la actualidad, pero aquí esto es lo que está diciendo la 56. La 57 dice que en todo caso no son temporales, resulta evidente que el hecho de que muchos de los pregoneros no los derrochan, sino más bien los atesoran. Dice que en todo caso no son temporales, resulta evidente por el hecho de que muchos de los pregoneros no lo derrochan, sino más bien lo atesoran, hablando de lo que hacían los pregoneros o los predicadores de las indulgencias. 58. Tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque estos siempre obran sin la intervención del Papa. La gracia del hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior. Dice, tampoco son los méritos de Cristo y de los santos, porque estos siempre obran sin la intervención del Papa, la gracia del hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior. Hablando un poco acerca de lo poco que tiene que ver am, la intervención papal.
en este tipo de cosas. Los méritos de Cristo. em, los méritos de Cristo y de los santos. Aquí recuerden, está hablando de los santos, me imagino, no sé, ahorita no tengo el dato cuándo se empieza a darle culto a los santos. No sé si en ese entonces, en 1517 para adelante, ya se les daba culto a los santos, o está hablando de los santos de los que habla de los que habla la Biblia. No tiene ninguna intervención del Papa. Nosotros sabemos que la voluntad de, de las manifestaciones de Cristo y de lo que Él hace dentro de la iglesia tienen nada que ver con un hombre. Nada. Todo es por misericordia. Dios lo hace por su misericordia. Tú puedes orar por un enfermo y puede ser sanado. No es porque es a través de ti o no es por ti. Tú puedes predicarle a una persona y esa persona puede aceptar a Cristo y puede entregarle su vida a Cristo. No es por ti ni para ti. Es Cristo. El, am, es meramente Jesucristo a través del Espíritu Santo quien obra en las personas, en los corazones, en los cuerpos. Nosotros nada tenemos que ver. Nosotros simple y sencillamente somos vasos en los cuales Dios se glorifica. Somos el medio que Dios usa para llegarle a las almas, el medio que Dios... algo que quiero compartir rapidito antes de que sigamos. Una señora, una hermana, hace poquito, hace 2 meses precisamente nos hablaba acerca de esto y nos enseñaba que dice que Dios, nosotros somos con lo que Dios se viste. Y yo me quedaba como, ¿de qué está hablando? Y nos los explicó de esta manera. Roberto también estaba ahí, el hermano Roberto, y nos dijo, es que Dios sale, dice, hoy, y él decide, hoy me voy a vestir de José, del hermano José, hoy me voy a vestir del tío Saúl. Y nos decía, sí, o sea que sí le estábamos entendiendo. Y ya cuando entendemos, digo, sí es cierto, o sea, Dios, si se dan cuenta, no baja aquí a la tierra con un cuerpo glorificado como Él lo pudiera hacer, pero sí tiene hijos y personas que lo representamos aquí en esta tierra, y cuando nosotros hacemos su voluntad, es prácticamente Él actuando a través de nosotros. Entonces, la tierra nunca está ausente de Él, porque Él tiene hijos aquí que lo representamos y que hacemos su voluntad. Eso me pareció muy interesante y muy bonito, se los comparto. ¿En cuál nos quedamos? ¿La 59? 50, 59. Sí, Dice, 59. San Lorenzo dijo que los tesoros de la iglesia eran los pobres. Más hablaba usando el término en el sentido de su época. Algo que pues es de San Lorenzo, ahí sí, pues como ustedes ven, entonces sí creían en los santos de aquí, porque aquí está hablando de San Lorenzo. Dijo que los tesoros de la iglesia eran los pobres, haciendo referencia a las personas más pobres, pero dice más hablaba usando el término en el sentido de su época, haciendo referencia que quizás en la época de San Lorenzo, ahí sí los pobres eran el tesoro de la iglesia. En la época de Martín Lutero, él lo que está diciendo, no en mi época es otra cosa. Aquí, ahorita el tesoro es las indulgencias. 60. Y con esto termino yo para que siga Elena. Dice, no hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la iglesia, donadas por el mérito de Cristo, constituyen ese tesoro. No hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la iglesia, recuerden que la iglesia católica cree poseer las llaves del reino del Señor, las llaves de las puertas del cielo que le fueron, según ellos, dadas a la Iglesia Católica, primeramente a Pedro y luego ellos siguiendo con la sucesión apostólica ¿verdad? A lo que ellos defienden como la sucesión papal, partiendo de Pedro, ellos creen así, llanamente, creen que ellos tienen las llaves ah, para el reino de los cielos. Em,
¿Qué quieren decir con esto? Que ellos prácticamente pueden decidir quién entra y quién no entra, porque ellos tienen las llaves de los cielos. Entonces, hay algo que quiero compartir en esto. La Iglesia Católica también está dividida. Ellos hablan mucho acerca de lo que es la división de la Iglesia o la Reforma Protestante, pero incluso dentro de la Iglesia Católica hay divisiones y hay cosas que no creen entre ellos, entre esas divisiones que hay. La Iglesia Católica hace mucho alarde de que ellos son una y que no están divididos. Eso es mentira. Necesitamos estudiar más a fondo y nos daremos cuenta que sí está dividida. Hay varias divisiones dentro de la Iglesia Católica. Y entonces cuando lleguen al cielo van a decir, bueno, tú no creías en lo que yo creía, entonces tú no entras porque las llaves son ¿de quién? De la Iglesia Católica Romana, perdón, de la Iglesia Católica están no tengo los nombres ahorita, em, los ortodoxos. Ahorita acaban de agregar a los últimos que acaban de agregar son los cristianos, católicos, reformados. Metodistas, No, 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 no. Roberto, ¿te acuerdas eh, creo que ya he hablado de ellos. Ellos ya no tienen tantas imágenes o no tienen imágenes, ya cantan cantos y no tienen un padre, sino que ya tienen un predicador. No recuerdo el nombre, brother. Sinceramente, no. ¿Han sabido ustedes de este movimiento? carismáticos, Los hermano. carismáticos, los católicos carismáticos. Ahí está. Gracias, hermana Lupita. Eso, ahí. Que aunque no la vemos, pero ahí contamos con Mm. su presencia, hermana Sí, Lupita. sí, sí, Gracias. son esos. Los cristianos católicos carismáticos, Oh, hermano. ellos hacen esto. En sus reuniones prácticamente tú llegas a un templo cristiano evangélico. Y algo que a mí me llama mucho la atención, yo como evangélico digo, ¿por qué si no están de acuerdo con la reforma protestante, por qué incluso dejar que dentro de la Iglesia Católica haya un grupo que se parezca tanto a los a cristianos evangélicos? No tiene sentido. Si yo no estoy de acuerdo con algo con mi vecino, lo que menos quiero es que mis hijos se parezcan a los hijos de mi vecino. No sé si ustedes están de acuerdo, pero a mí no me gustaría, sinceramente. Es más, yo me movería de ese pueblo y me iría a otro lado porque no quiero parecerme en lo más mínimo a ese vecino. Pero resulta que la Iglesia Católica encuentra la forma para que ahora hagan una reforma y salgan los cristianos católicos eh, carismáticos y entras a una iglesia de ellos y ya no hay estatuas, ya no hay un padre, hay un predicador católico, como un predicador, como un pastor. O sea, ellos se empeñan a parecerse tanto a nosotros que incluso ya los coros de nosotros, los cantantes de nosotros, incluso se los están llevando para allá y que se los lleven. El que se quiera ir de nosotros para allá, que se lo lleven, no hay problema, pero que no digan que somos lo mismo. No somos lo mismo. La Es Iglesia que Católica, perdón, ahí ya se cumple también lo que menciona Juan en el Apocalipsis, ¿no? Mm. correcto. Dice la Escritura que en los últimos días vendría lo que es la apostasía a la iglesia. En la apostasía va a ser un tutti frutti de religiones donde vamos a decir, todos creemos en Dios, tú adóralo a tu manera y yo lo adoro a la mía. No te preocupes, yo no me meto en tu forma de adorar a Dios y tú no te metas en cómo yo lo adoro. Al final de cuentas, adoramos al mismo Dios. Podemos ir al mismo templo, podemos tener nuestras diferencias en cómo alabar y buscar a Dios, pero somos lo mismo. Eso es bien en la Biblia y nos advierte que no vayamos a caer en ese engaño. Es una mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda y nosotros no deberíamos de estar. Perdón que estoy hablando un poco rápido, pero como saben es poco el tiempo y está bien buenísimo el tema. Adelante, José. No, y la verdad que ya se está viendo eso, ya se está viendo todo eso, todo lo que estamos hablando ahorita ahí. Es bien feo, de verdad, es bien feo, pero hay mucha gente Da pesar en la ignorancia, en la insensatez de muchas personas, pero es por lo mismo, por falta del conocimiento y pues no tener el discernimiento del Espíritu Santo también, porque son fácilmente engañadas.
Como les digo, la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La Escritura nos advierte de esto, que nosotros tenemos que leer la Biblia, amarla, aprenderla, cuidarla, atesorarla en nuestro corazón. Perdón, y no solamente y únicamente eso, sino ponerla por obra. De nada nos serviría ser el mayor teólogo y irnos con toda nuestra teología directo al infierno. De nada nos serviría. Estos estudios espero y causen en su corazón un fervor y un anhelo por servir a Dios más puramente, amarlo sinceramente. Esa es la intención de estos estudios, que ustedes crezca el anhelo por amar a Dios, por vivir la palabra de Dios, por incluso, si fuera necesario, dar la vida por Cristo, no, sin importar nada, no importa. Señor, yo contigo voy fiel hasta la muerte y ayúdame, Señor, para que no te vaya a negar como te negó Pedro. Entonces, aunque el Señor restituyó a Pedro, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. La 60 dice, no hablamos, perdón, la 61 está claro. Perdón, alguien más, dije que alguien más iba a leer la 61. Léalo, yo le explico. Adelante, José. Yo la voy a... Dice, está claro pues que para la remisión de las penas y de los casos reservados, basta con la sola potestad del Papa. Lo voy a leer todo. Adelante. 62. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. El 63 dice empero. Empero significa sin embargo, ¿verdad? Ujú. Quiere decir, sin embargo, este tesoro es con razón muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. 64. En cambio, el tesoro de las indulgencias con razón es sumamente grato, porque hace que los postreros sean primero. Por ello, el 65, por ello, los tesoros del Evangelio son redes con las cuales en otros tiempos se pescaban a hombres poseedores de bienes. Bueno, la tesis principal de Lutero aquí es que la salvación se obtiene solo por la fe en Jesucristo y no por las obras o el dinero. Y cuestionó los abusos de la iglesia en venta de indulgencias. Las tesis del 61 al 65 de Lutero declaran que las llaves de la iglesia, los méritos de Cristo y la potestad del Papa es suficiente para perdonar penas, pero que este tesoro no es conocido por el pueblo y que el Papa excomulga a quienes pervierten la caridad y la verdad bajo la excusa de las indulgencias. Gracias, José. Excelente. Si se dan cuenta, les vuelvo a repetir, Martín Lutero era parte de la Iglesia Católica. Él no deseaba un rompimiento, él no deseaba que de ahí saliera, no, lo que él deseaba en su corazón. Si se dan cuenta, él incluso tiene fe en el Papa. Claramente lo podemos ver. Adelante, José. Eh, ya a rato estamos hablando de que si Martín Lutero sabía o no sabía del Papa sobre las indulgencias. Y sí, realmente él sabía porque él es la clave, es la cabeza, es el líder. O sea, no podemos ni tan siquiera dudar de que decir de que el Papa no sabía nada, porque sí lo sabe todo, porque era el que comandaba todo eso. Sí, correcto. Esto es una organización. La Iglesia Católica es una organización y pudiéramos compararlo al Papa, se le pudiera dar el título como normalmente se le dice un manager de zona. O sea, que él es manager de todos. O sea, todos le rinden cuentas a él. Cuando decimos que él lo sabía todo, no me vayan a malinterpretar y vayan a creer que es omnisciente como Cristo. Esa eh, am, cualidad solamente viene de nuestro Dios, el Eterno, el Todopoderoso. Entonces el Papa, ¿por qué decimos que él estaba enterado de todo esto? ¿Por qué? Porque se le rendía cuentas a él. Alguien, hermana Lupita, ¿puede leer del 66 al 70, por favor? O del 65, no, 66 al 70, ¿va, José? Adelante. Ok, del 66. Ujú. Al 70. Ujú. Dice,
Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Dice la 67, respeto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracia máxima, se entiende que efectivamente lo que son en cuanto proporcionan ganancias. 68. No obstante, son las gracias más pequeñas en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. La 69. Los obispos y curas están obligados a admitir con toda reverencia a los comisarios de las indulgencias apostólicas. 70. Pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y escuchar con todos sus oídos, para que estos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado. Muy bien. Quiero seguir con la 71 a la 75 porque en la 71 encontramos la respuesta a las 5 que acaba de encontrar la hermana, que acaba de leer la hermana Lupita. En la 71 nos dice, quien habla contra la Esa verdad, me tocó a mi hermano, o a usted le tocan también. de la 71 a la Échese las hermanas 75. Lupita, adelante. Ok. Mire, lea la 71 y denme un minuto nada más, por favor. Dice, quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas sea anatema y maldito. Ok, si se dan cuenta, Martín Lutero aquí está diciendo de otras indulgencias, las indulgencias apostólicas. Dice quien habla la verdad de las indulgencias apostólicas, quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas, o sea, la forma de encontrar realmente la salvación, quien sea que está predicando o que está hablando algo en contra de esta verdad pura que encontramos en la Escritura, él da su veredicto y dice, sea anatema. Yo de antemano sabía que anatema significa maldito, así que lo que él está diciendo es que sea doblemente maldito, que sea anatema y que sea maldito. Ahora sí, hermana, sigue. Dice, más bien quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores, indulgencias sean benditos. Esta tesis argumenta que es una cualidad bendita preocuparse por los discursos exagerados de los predicadores que malinterpretan los propósitos de las indulgencias papales. Eso lo encontré, lo que quiere más o menos decir esa tesis. Sigue, hermana Lupita, adelante, siga. 73 dice, así como el Papa justamente fulmina excomunión contra los que maquinan algo con cualquier artimaña de venta en perjuicio de las indulgencias. Tanto, tanto más trata de condenar a los que bajo de pretexto de las indulgencias intrigan en verdad, prejuicio y caridad y la verdad. Perdón, hermano, es que la letra muy chiquita no, ya estoy cieguita, pero ahí voy. Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan resolver para hablar de algo imposible a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. Ya son todas, hermanos. Muchas gracias. Si se dan cuenta, la última que acaba de hablar, de compartirnos la hermana de Lupita, es como una
Miren, la verdad agarra a Martín Lutero, les mete en esta tesis agarra y mete la daga y la saca al revés, adentro del corazón. Dice, es un disparate, es una loquera, es una locura pensar que las indulgencias del Papa, si se dan cuenta que ya se empezó a voltear la cosa, empezó muy suavecito. Tenemos que entender que él era parte de la iglesia, pero aquí él demuestra que sí sabía de lo que estábamos hablando hace un rato y especulando que a lo mejor él no sabía. Si se dan cuenta aquí en la 75 dice, es una locura, un disparate pensar que las indulgencias del Papa, ¿de quiénes eran las indulgencias? No dijo de los predicadores de indulgencias, está diciendo las indulgencias del Papa, que quiere decir que él aquí está afirmando que las indulgencias no nacieron externamente de un órgano distinto al papado, sino que venían meramente y directamente del mismísimo pontífice. Dice, es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver, o sea, que puedan perdonar, puedan dejar pasar para hablar de algo imposible. Dice, como para ponerles un ejemplo a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. Está haciendo el uso de la retórica para hacerlos entrar en un conflicto tan grande como cómo van a comprender en pensar que una persona que quizás haya violado a María, ¿verdad? Que alguien hubiera podido violar a María, que fue la madre de Jesús, si esa persona hubiera pagado una indulgencia, alcanza la salvación. Es una completa aberración lo que ustedes están hablando, es lo que dijo. Adelante, tío. Sorry, pero esto está, pero sí, está bueno, ¿no? No sé si les está llamando la atención así como a mí, pero ya hasta se me acabó el café y normalmente me alcanza para toda la clase. Adelante, tío, Ok, échale. ok. Esa 79 no era yo pienso que no era un decir, nomás decir, porque el Texel, no sé cómo se llame, Tetzel, el que vendía Johann indulgencias, Tetzel, ok, ya. ok, en sus prédicas, o sea, para animar a la gente, le decía que el papel que traía él, la indulgencia, te podía salvar hasta si tú violabas a la madre así fuera de grande tu pecado, si hubieras violado a la madre a María, la indulgencia te salvaba. Es Entonces, cierto. por eso Martín Lutero oía de eso que había dicho que vendía indulgencias y ahí lo apuntó ahí en la tesis. Entonces, no es que dijera, sino que sí pasó, sí, así hacían, decían que las indulgencias podían perdonar ese pecado. Buenísima participación, tío. De verdad que si se dan cuenta, Eren, por eso es importante que cuando les dé alguna tarea, ustedes la hacen, compartimos esto. Y fíjense, ya atando cabos, como no era un ejemplo, sino que era una refutación, no solamente para el Papa, sino para el vendedor de indulgencias, aquel al cual Martín Lutero, hemos encontrado en la historia que él lo detestaba. Martín Lutero detestaba a esta persona por ser un sinvergüenza, porque él no se medía al vender las indulgencias. Él estaba enfocado en la venta y saben, Dios no, a veces decimos, bueno, vamos a pagar allá en la otra vida, en el infierno. No, 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 no. A veces Dios, en su infinita misericordia, sí lo permite, que las personas solamente paguen el infierno, pero hay otras veces que Dios aquí ajusta las cuentas también. Y así le fue a Johann Tetzel. Bueno, vamos a seguir. Dice, tenemos bien poco tiempo, pero vamos a exceder un poquito. No sé si estén de acuerdo que podamos esperar 10 minutos más extra del tiempo. Terminar a las 10 en vez de las 10 porque nos falta algo. ¿Y está bien? Sí. Mi tío dice que sí. Ya estamos acá. Démosle. José, No, yo me duermo a las Presente. 10, hermano. que le vaya bien, hermana Lupita. Usted puede seguir su camino, hermana Lupita. Dios me la bendiga mucho. Oramos por usted y amén. No, no se crea, nomás solamente 10 minutos porque yo también tengo cosas que hacer. Dice el 70 dice, pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y escuchar con todos sus oídos para que esos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado. O sea que le aventaba una pedrada y luego le decían la siguiente, oh, no, 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 pero él no es el culpable.
Él sabía a qué se estaba enfrentando Martín Lutero, no era fácil. Él se estaba enfrentando al sistema de aquel tiempo. Dice, quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas sea anatema y maldito. 72. ¿Estas ya las había leído, hermana Lupita? Sí, eso Ya, estaba viendo ahorita, ya Sí, las sí. habíamos leído. Del Perdón. setenta y Sí, ya cinco las al leí. 76 vamos. Aquí vamos, 76. Decimos por el contrario que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales en concierne a la culpa. Muy fácil, él está diciendo aquí que lo que el Papa diga, no porque el Papa lo perdone, no tiene la facultad de perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Cristo. Dice el 77, afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy, no podría conceder mayores gracias. Constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. Aquí está hablando él. Dice afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy, no podría conceder mayores gracias. Constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. Dice el 78. Sostenemos, por el contrario, que el actual Papa, como cualquier otro, dispone de mayores gracias. Saber el Evangelio, las virtudes espirituales, los dones de sanidad, etcétera, como se dice en Primera de Corintios 12. Vamos a leer Primera de Corintios 12. Ok, para no irnos con la duda, a ver qué dice Primera de Corintios 12. O si alguien lo tiene ahí en su Biblia, rapidito lo encuentra ya. Primera Corintios 12. Primera de Corintios 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba. Ok, el 12, perdón. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, él hace uso de este texto para argumentar su tesis. Ah, él, si se dan cuenta, él creía que el Papa poseía por decirlo así, de algún favor especial por parte de Dios. Recuerden, les vuelvo a decir, él era católico. Y incluso no era cualquier católico, era un fraile. Dice, es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales llamativamente erecta equivale a la cruz de Cristo. Dice, es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales llamativamente erecta equivale a la cruz de Cristo. Hace un llamado a lo que se estaba haciendo en creer que lo que tenían en aquel momento la Iglesia Católica y sus enseñanzas equivalían a la cruz de Cristo. Eso era una blasfemia. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo nada de lo que la Escritura enseña. Tendrán que rendir cuenta a los obispos, curas y teólogos al permitir que charlas tales se propongan en el pueblo. No les está diciendo otra cosa más que van a dar cuentas delante del Señor y para ah, no para profundizar, pero para apoyar esta tesis, quiero compartirles lo que dice la Escritura acerca de cuando dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es un texto que a mí me llega mucho porque cuando nosotros estudiamos la Biblia y ya tenemos cierto conocimiento, ah, ya no somos inocentes de lo que va a venir sobre nosotros. Ahora tenemos que amar más a Dios porque ahora comprendemos a profundidad lo que el Señor hizo en la cruz, lo que se refiere, de lo que Él nos guarda, de lo que significó morir en la cruz del Calvario, de lo que es la salvación. Entonces, el 80 dice, tendrán que rendir cuenta a los obispos, curas y teólogos al permitir que charlas tales se propongan al pueblo. Bueno, eso aún sigue valiendo, aunque no, esto no es bíblico, estas son las 75 tesis de Martín Lutero,
Esto sigue valiendo a la actualidad y se pudiera aplicar a la iglesia cristiana también, en que muchas personas y muchas iglesias permiten que desde el altar se prediquen, se enseñen cosas que son erróneas. La Biblia nos llama a que tengamos cuidado porque en los últimos días se levantarían falsos maestros, ¿verdad? Que enseñarían una doctrina distinta a la que enseña la Escritura y que no apoyarían lo que enseñó Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. La 81 dice, esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera aún para personas cultas, o sea, personas con conocimiento, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. Ok, aquí hace referencia acerca de de lo difícil que era como contrarrestar las opiniones que habían en el pueblo acerca de este tipo de cosas, ¿verdad? La 82, por ejemplo, ¿por qué el Papa? Ok, aquí viene esta quería yo llegar a esta, dice, ¿por qué, por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, la cual sería la más justa de todas las razones? Si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante. ¿Qué está Está diciendo? buena, está Sí, buena esa. este es un bombazo. ¿Por qué? Porque aquí nos afirma, número uno, para qué estaban usando el dinero. Y mucha gente ahorita va a la Basílica de San Pedro y se toma fotos y dicen, ay, la Basílica de San Pedro, donde murió San Pedro. Vergüenza deberían de tener, ir y tomarse fotos en ese lugar, donde a causa de la ignorancia de los fieles pudieron erigir o levantar ese templo mal llamado que es para Dios. No es para Dios. Dios no se place donde hay injusticia, donde hay mentira, donde hay, bueno, tantas cosas que hubo en esto. Pero quiero explicarla porque es muy, muy importante. Martín Lutero está proponiendo en esta tesis no otra cosa más que, bueno, que no tiene un buen corazón el Papa, porque el Papa, si él tiene la potestad o el poder para sacar un alma del de las mismas garras del purgatorio, ¿por qué no lo saca a todos? Esto es lo que él está diciendo en esta tesis y está proponiendo. Dice, no tiene sentido que el Papa puede sacar a los que pagan, pero a los que no pagan que sufran un poco. ¿Que no a poco no se da cuenta que la necesidad que tienen esas almas es de tal grado y de tal importancia que, oye, ¿a quién se le desea que una persona vaya al infierno? Nosotros que ya conocemos qué dice la Biblia, nosotros deberíamos de pensar dos veces, decirle a una persona, ojalá y te pudras en el infierno, que es muy común para las personas que no conocen a Cristo y la Escritura, decir que te vayas y que te pudras en el infierno. Eso es una cosa que no debería de, nunca jamás salir de nuestros labios, porque únicamente revela la maldad que hay en nuestro corazón y la falta de Dios en nuestras vidas y el poco discernimiento que tenemos de las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta cuán feo es el lugar y no deberíamos de desearle ese mal agravio a ningún ser humano. Miren, la verdad que esto es algo poderosísimo. Adelante, José. Está buenísimo esto, pero Puede, échale. puede buscar en la Biblia, Dios habla hoy, Apocalipsis 18, capítulo 18, versículo 24. Claro que sí, José. Apocalipsis 18, versículo Capi- 24. Ajá, referente a lo que estamos hablando sobre porque hubieron muchas muertes ahí, ¿verdad? En esa basílica. Correcto. De todas las indulgencias y todas las personas, tanto profetas y todo lo que hubo. Dijiste la Dios habla hoy, ¿correcto? Ajá, Ok, vamos allá. ¿Te lo leo? ajá. Dice, pues en esa ciudad se han encontrado la sangre de los profetas y del pueblo santo y todos los que han sido asesinados en el mundo. Es lo que dice la Dios habla hoy.
La Nueva Versión Internacional dice, porque en ti se halló sangre de profetas y de creyentes y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Y aquí sí está hablando, si te das cuenta, dijiste 18, está hablando de la caída de Babilonia. Nosotros, cuando estudiamos la escritura, no quiero hablar de esto ahorita porque no es el tema, pero vamos a hablar más adelante qué representa la Babilonia en el Apocalipsis. La Babilonia representa una religión y usted lea el capítulo 18 del libro de Apocalipsis y por los santos y señas que da ahí, estoy haciendo no me estoy refiriendo a los santos como coloquialmente se utiliza, sino que estoy haciendo el uso de estas palabras para que usted preste atención en la descripción que hay en estos párrafos y se va a dar cuenta a qué religión se está refiriendo. Eh, y aquí le hace lo que nuestro hermano José está diciéndonos. Fue en el versículo, ¿cuál fue, Josecito? Capítulo 18-24. 18 versículo 24, dice, porque en ti se halló sangre de profetas y de creyentes y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Le está hablando a la Babilonia. Aquí está, la caída de Babilonia. A eso se refiere el 18. Y va juntamente con lo que estamos leyendo. En su momento vamos a estudiar eso. Sí, como usted estaba diciendo, pues hay mucha gente que se toman fotografías, pero no se dan cuenta de cuánto derramamiento de sangre hubo. Gente inocente, gente que luchó. Bueno, pues nos hemos quedado hasta el 83. ¿Verdad? Del 83 solamente nos quedan unas poquitas y la siguiente semana vamos a terminar este punto, son doce tesis más que nos faltan. Vamos a empezar con ellas como lo hicimos esta semana. Me gustó más esta dinámica que la de la semana pasada. Espero me estén entendiendo por qué estoy hablando un poco más rápido, pero es que es mucha la información y poco el tiempo. Entonces, yo entiendo que ustedes tienen que descansar y yo también tengo cosas que hacer, pero el tema está con todo, ¿verdad? No sé si ustedes lo estén disfrutando tanto como yo, pero yo lo estoy disfrutando demasiado, quiero que sepan. Y la siguiente semana vamos a estar hablando de las 5 solas, tal cual, así como se escucha. Apúntelo, las 5 solas, para que usted lo estudie en casa durante la semana para que usted pueda participar la siguiente. Son las 5 solas. ¿Qué eran? ¿Dónde empezaron? ¿A qué se refieren? Por favor, si ustedes estudian, como se dan cuenta, los que estudiaron esta semana pueden participar y traen algo extra a la clase y complementa nuestro estudio y eso a mí me facilita la enseñanza cuando ustedes ya traen algo para aportar a la clase. Les doy las gracias y espero y me hayan entendido. Hablé un poco diferente, pero así hablo cuando debato con los hermanos que debato. Su opinión, hermana Lupita. ¿Cómo le gustó la clase? Adelante. No, pues sí está bueno porque yo ya había escuchado de por sí, estuve en el YouTube escuchando historia, así la historia de Lutero y pues sí está interesante, la verdad. Ahora sí que, bueno, no sé si sea cierto lo que, de hasta cómo murió y todo, y pues dices, te quedas impresionante pues, de muchas cosas que no te enseñan, pues no sabíamos uno nada de eso. Sí. Pues de eso del purgatorio y todo eso, pues sí lo sabíamos porque nosotros estábamos en la iglesia que no era la correcta, bueno, no era el lugar correcto, pero de antemano sabíamos que pues sí pasaba todo eso que está diciendo ahí, o sea, en las tesis, eso sí pasaba en la iglesia. Y la verdad sí, sí está interesante, sí, cómo nos tenían engañados. Eso es todo, hermano. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Hermano José, adelante su participación para terminar.
No, pues está excelente la información. Aprendimos mucho. Pues al principio se miraba de que Lutero estaba a favor, después en contra, y pudimos ver tantas cosas, tantas verdades. Y al parecer era confusión, pero no está todo claro. Y pues hay que darle gracias a Dios que nos ayudó a revelar la verdad de todo y que estamos en un buen camino solamente. Amén. Amén. A Dios, a Él sea toda la honra y la gloria. Amén. A ver, Aleluya. a Roberto, hermano Roberto, adelante. ¿Cómo le Sí, pareció la brother. clase? ¿Algo que quieran Mire, agregar? sí, la verdad es que cada vez que voy aprendiendo más en el tema, pues me da tristeza pues que de verdad le están negando pues la salvación a mucha gente. Mire, yo sé que la gente tiene mucha fe, de verdad, que si les dicen, miren, en ese árbol se apareció una presencia de Dios, van a ese árbol a adorarle. O sea, pero es que eso es de los dirigentes, de los sacerdotes, pues en el templo allá de católico. La verdad es que a veces no es culpa de la gente, pero porque sí, de cierta manera les niegan pues la información. Durante este tema estuve escuchando muchas veces ya lo de la excomulgación. Entonces, la verdad, pues un hombre como no va a tener nunca la facultad de excomulgarlo, o bueno, más bien eso quiere decir como de quitarlo, ¿no? De la salvación de Dios o del perdón de Dios. De verdad, eso no es terrenal, eso es verdaderamente de Dios. Es como el matrimonio. Matrimonio, ah, ¿cómo se llama? Por el civil, pues es de la tierra, es una ley de aquí, pero pues ante Dios es otra cosa. Entonces, pues sí, sí es feo, pues, que hagan pensar a la gente que alguien en la tierra puede salvarlos o perdonarlos. Gracias, Roberto. Gracias por sus palabras, hermano Roberto. Tío, Pues, cuéntenos, ¿qué opina del tema? ¿Qué le pareció? ¿Cómo vamos? Pues bien, bien, gracias a Dios, aprendiendo, hay cosas que no sabía uno, pero es bueno, oír a otros hermanos y darnos cuenta que pues, que Martín Lutero, pues en unas cosas sí tenía razón, pero en la mayoría, pues no, no porque él siempre defendía al Papa, él decía que era la autoridad máxima, pues lo único que, pues no estaba de acuerdo en algunas cosas, pero en la mayoría sí. Sí, estaba de acuerdo. Gracias, tío. En el transcurso del estudio de la vida de Martín Lutero, porque vamos a hacer un poquito más de estudio en su vida, vamos a ver un cambio que tuvo él en sus creencias. Y es bueno que lo sepamos para cuando él nos saque este tipo de tesis, nosotros podemos fácilmente refutar ese tipo de cosas, y es bueno. La hermana Adelita anda por ahí. En nombre del hermano Luis, la hermana Adela nos va a dar las palabras del hermano Luis. A ver, adelante, hermana Adela. Dios lo bendiga, hermano. Aquí ando, los ando oyendo ahí, sí. No, pues sí, todo está interesante, hermano. Todo lo que hemos estado aprendiendo y pues sí se queda. Yo me he quedado ahora sí que luego pensativa, digo, cómo todo esto nunca lo aprendimos, ¿me entiende? Y estamos aprendiendo más y más y como lo que dijo hace rato de la iglesia, esa de los hermanitos carismáticos. Yo me acuerdo que cuando recién llegué aquí, ya empezaba a manejar y todo, me metí a una iglesia de esos carismáticos. Y sí, sí es similar así, pero allí sí, allí sí rezan, allí sí rezan, hacen sus rosarios, cosa, la Ave María y todo eso. Pero yo era en ese tiempo católica, todavía disque católica, ¿eh? Y pues dije, pues voy a venir hasta acá,